Bendiciones familias, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué privilegio poder estar con ustedes otra semana más aquí en Parqueando con Jesús. Y hoy de verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz porque han ocurrido un montón de cosas esta semana que han confirmado el mensaje que hoy traemos para la iglesia, para quienes nos escuchan. Y eso me pone contento porque normalmente nosotros ministramos desde lo que el Señor nos ha confirmado en nuestro corazón que debemos ministrar, pero el Señor se ha encargado puntualmente acerca de este tema de apegos tóxicos que ha hecho durante toda esta semana, incluso hoy, una locura, gente hablándome del tema, gente pidiéndome consejo acerca del tema, y hoy ha sido como que, Señor, ya entendí que para ti es importante que conversemos sobre este tema, y estoy muy agradecido con ustedes por toda la aceptación que está teniendo nuestro nuevo canal de YouTube, y quiero pedirte que si no te has suscrito a nuestro canal, puedas hacerlo, es gratis. Le puedes dar suscribirse y eso nos ayuda mucho. Cada vez que también tú haces un comentario ahí, Dios les bendiga, si tienes alguna pregunta, si quieres que hablemos de algún tema en específico, coméntalo allí. Lo ponemos en oración y con gusto, si el Señor nos confirma, pues lo tocamos. Pero hoy tenemos un tema interesante, vamos a hablar acerca de los apegos. Y no cualquier apego, los apegos tóxicos, esas cosas que cuando el amor, a nombre del amor, nosotros empezamos a hacer, a decir cosas que se convierten después en esclavitud para nosotros mismos. ¿Cómo nació esto? Bueno, realmente yo estoy leyendo el libro de Hechos, ustedes saben, yo se los he comentado, ya estoy terminando el libro de Hechos, pero en el capítulo 21 ocurrió un acontecimiento interesante que me llevó a desarrollar este mensaje. Creo que lo he compartido con un par de personas antes de predicar el día de hoy. Está en Hechos capítulo 21, versículo del 8 al 14. Lo voy a leer para entrar en materia. Si usted tiene su Biblia, pues búsquela, vea que lo que yo le estoy diciendo está en la palabra de Dios, que no le estoy predicando una locura, sea responsable también con lo que escucha. Así que leemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Al día siguiente, verso 8, capítulo 21, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Versículo 9 dice, este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y entonces dijo, así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Al oír esto, nosotros, estoy leyendo el versículo 12, los de aquel lugar, le rogamos a Pablo para que no subiera a Jerusalén. Pablo les responde, ¿por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo, porque en el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, en otras versiones dice persuadir, desistimos, exclamando que se haga la voluntad de Dios. Me encanta abrir con este texto porque ilustra lo que realmente queremos ministrar el día de hoy. Y yo estaba pensando cómo hacer un buen intro, cómo poder aperturar el tema de una manera eficiente para que usted pudiera entender el tema, pero realmente creo que la palabra del Señor hizo el trabajo completo, porque esta escena ejemplifica todo lo que queremos ministrar. Realmente todos tenemos personas que amamos. ¿Qué está ocurriendo en el capítulo 21 de Hechos? Empecemos por el contexto. Pablo está en su tercer viaje misionero de vuelta. Es decir, ya el Espíritu Santo en el capítulo 19 o 20, en el capítulo 20, si no me equivoco, le había dicho a Pablo
por boca de él, estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Y luego le dice, y el Espíritu me testifica que me esperan prisiones y sufrimientos. De ciudad en ciudad, el Espíritu me dice esto, me confirma esto. Luego, en el capítulo 21, el Señor a través de una profecía le dice a Pablo, le confirma a Pablo lo que el Espíritu le venía diciendo. Entonces, Pablo está haciendo su recorrido por las iglesias, no solo para terminar de ver cómo está el liderazgo, sino también para despedirse. Y en ese momento hay una dicotomía en cuanto a los apegos emocionales y la voluntad de Dios. Porque fíjense que en ese momento el profeta le dice, esto es lo que dice el Espíritu Santo. Y enseguida, por medio de un falso amor, se levanta la iglesia y dice, no vayas, Pablo. Queriendo persuadir a Pablo para ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Y aquí entramos en el tema. ¿Qué pasa cuando nosotros, para mantener feliz a una persona, a un familiar, a un cónyuge, a un hijo, comenzamos a desobedecer a Dios para llevar la fiesta en paz? Fíjense que en ese preciso momento ya no estamos hablando de amor, porque cuando nosotros hablamos del amor empezamos a tener conceptos errados de romanticismo, de un amor carnal, de un amor emocional, un amor que se basa en sentimientos y emociones y no en el amor bíblico. Yo quiero que usted sepa algo. La mayor parte de las veces que Dios llamó a alguien en la Biblia, le pidió que dejara algo que amaba. Llámese Moisés, llámese Abraham, llámese José, llámese... Hay un precedente en la historia de la Biblia que cuando Dios llama a alguien, normalmente lo separa. Nosotros le llamamos lo santifica, lo separa para Él. Y eso hace que se aleje un poco, si no bastante, de su lugar de origen. ¿Eso quiere decir, Rodolfo, que yo me tengo que alejar de mi familia porque tú me lo estás diciendo? No. Cuando nosotros vemos que nosotros tenemos que desobedecer a Dios para llevar la fiesta en paz, para complacer a una persona, en ese momento deja de ser amor y se convierte en una esclavitud emocional. Quiero que en este momento te centres en algo. Mira, ¿cuántas cosas tú has hecho en la vida o estás haciendo todavía que tú no quieres hacer y lo estás haciendo para no tener una discusión con alguien? Para no tener una conversación incómoda con alguien, para no tener que confrontar a alguien. Y eso te acarrea que, bueno, es que yo prefiero hacer esto, pero tener paz. Yo prefiero hacer esto, pero desobedecer a Dios. Así se ve. Lo que pasa es que en nuestra mente lo romantizamos y le ponemos un versículo bíblico. No, bienaventurados los pacificadores. No, tú no estás buscando la paz de Dios. Tú estás buscando tu paz. Y ahí es donde comienza el conflicto, porque eso se va a convertir en esclavitud. Va a llegar un momento que vas a estar cansado, frustrado, porque te has callado tantas cosas que has querido decir que va a llegar un momento que eso va a explotar. Y en ese preciso momento no estamos hablando de que las personas viven en pecado o en rebeldía constante y de frente contra Dios. Estamos hablando de que tú no estás siendo consciente de que por llevar la fiesta en paz estás desobedeciendo la palabra de Dios. Miren esto. Cuando Dios nos habla
Cuando Dios habla a través de su palabra, Dios nos dice cosas interesantes. Mateo 10:37 dice, si amas más a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Miren esto. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío, dice Jesús. Entonces Jesús, en ese momento, ¿qué está enseñando? Te está enseñando a ti y a mí que cuando llega el momento de escoger, tú debes escogerlo a Él. Quiero que seas consciente de algo. El apego revela a quién vas a escoger cuando te toque tomar una decisión. El apego, lo que valoras, a lo que te aferras. Miren, San Agustín dijo esto y se lo traje, lo puse en rojo porque me pareció interesante el concepto. Miren, el pecado no consiste solamente en amar las cosas malas. El pecado también es amar las cosas buenas en el orden equivocado. Y esto es una locura. En el momento en que nosotros dejamos de poner a Dios en el lugar que le corresponde, en ese momento deja de hacer amor y se convierte en un apego idólatra que controla todas tus decisiones. Cuando Jesús en Mateo 10 nos habla acerca de el que no aborrece a su madre, padre e hijos, no es digno de mí, no te está hablando de odiarlos o de alejarte o de aborrecerlos. Te está hablando de prioridad en tu corazón. Si hay algo que yo he aprendido, porque soy esposo, soy hijo, soy padre y soy parte de la iglesia de Jesucristo, es que muchas veces el apego tóxico se disfraza de lealtad familiar. Justo hoy tenía una conversación con una persona que me comentaba un caso acerca de esto. No, pero es que yo no quiero hacerle daño a mi mamá. No, pero es que yo no quiero hacerle daño a mi tío. No, es que yo no quiero lastimar a mis hijos. No, pero es que yo no quiero lastimar a mi esposa. Mire, hombre de Dios, si usted no es capaz de corregir a su esposa, no la está amando como Cristo amó a la iglesia. Mujer de Dios, si usted no es capaz de confrontar a su esposo, de corregirlo en amor, no lo está amando, no lo está respetando, no está poniendo a Dios en primer lugar. Porque así es que nacen la mayoría de abusos espirituales. Cuando tú ves que tu esposa anda por ahí murmurando con alguien y tú no le dices, hey, esto es pecado, tienes que parar de hacer esto. ¿Qué pasa cuando van siguiendo, cuando lo dejas pasar para llevar la fiesta en paz? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que eso va ganando terreno en tu hogar, le das autoridad y ya Satanás ganó terreno allí. Luego se vuelve insostenible. ¿Qué pasa cuando tú ves a tu esposo que ya no lee la Biblia, que ya no ora, que ya no está pasando tiempo con el Señor y tiene que predicar todos los lunes y todos los domingos y todos los miércoles y tú lo sabes y no le dices nada por llevar la fiesta en paz? ¿A quién estás amando allí? ¿Cuál es ese falso amor? Imagínense este ejemplo. Imagínenselo. Dios te está llamando a servir en un ministerio o a diezmar o a orar en las mañanas y de repente tu esposo o tu esposa se molesta. Te dice, pero tú te estás parando muy temprano para estar haciendo eso. O tú quieres ir a los estudios bíblicos los miércoles y de repente tu esposo te dice, pero toda la semana tú yendo para la iglesia.
y de repente tú no vas toda la semana, estás yendo, no sé, 2 veces al mes los miércoles, pero a él le molesta. Y cuando eso se convierte en una discusión sobre la mesa, ¿a quién escoges? Y no estoy diciendo que entres en rebeldía ni en discusión con nadie. Yo estoy poniendo ejemplos para que tú midas ejemplos prácticos de cómo se ve un apego tóxico, cómo se ve un apego que se disfraza de lealtad familiar o de que le estoy fallando a mi esposa, a mi esposo, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, cuando estás obedeciendo al Señor. Mateo 10, 34, 36 nos da una profundidad acerca del tema. Mira, yo no puse el cronómetro. Aquí tampoco hay, así que yo prefiero ponerlo. No crean que he venido a traer paz a la tierra, dice Jesús. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia, dice el verso 36. Estoy leyendo Mateo 10, 34 al 36. Y viendo la cantidad de problemas y de chicharrones que tiene la iglesia hoy, la mayoría de ellos es porque no estamos dispuestos a tener conversaciones incómodas por mantener la paz. Jesús en este versículo no nos está diciendo que no seamos pacificadores. Nos está diciendo, mire esto, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Si Él me dice no he venido a traer paz sino guerra, es distinto, pero Él dice espada. ¿Y qué es la espada? La espada es la palabra de Dios, es su voz. Entonces el conflicto, si la palabra de Dios, que es la verdad, tiene al principio que ofender a la persona que la está recibiendo, porque es una arma ofensiva. Cuando el escudo es defensivo, la espada es en ofensa. Es la única arma que tiene el cristiano, la palabra de Dios. Entonces, la única arma ofensiva me refiero. ¿Qué pasa con cuántas veces tú has evitado el tema de la confrontación cuando Jesús te está diciendo que lo único que vino a traer fue su palabra? Si su palabra trae confrontación con alguien, eso va a dar fruto. Al principio no va a haber paz, pero va a traer orden. Y luego el orden va a traer paz. Pero la falsa paz que da el mundo es, te quedas callado, mantienes la fiesta en paz, ¿y qué pasa más adelante? El problema revienta. Lo mismo pasa en la iglesia de Jesucristo. Cada vez que tú evitas los momentos incómodos, las situaciones como las de Pablo en el verso 12. En el verso 11 dice que el profeta le dijo, vas a ser atado de manos y pies el dueño de este cinturón, y era el de Pablo. Y en ese momento se levanta la iglesia y dice, no vayas para allá. Pablo le dice, yo no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir por causa de Jesucristo. Si tu cónyuge se molesta porque le quitas tiempo, porque estás orando mucho, porque quieres ir a la iglesia, porque eres un fanático, y tú decides ceder, y el Espíritu Santo ya te dijo, te dio una instrucción, porque eso es lo más importante. El versículo de Hechos nos narra que Dios le había dado una dirección a Pablo en el capítulo 20. En el capítulo 21 se la confirma a través de un profeta. Ya él sabía cuál era el destino. Y a ti, si Dios te dice algo y tú, por llevar la fiesta en paz, cedes ante cualquier manipulación, chantaje, llámese
miedo, inseguridad, usted está desobedeciendo a Dios abiertamente. Está prefiriendo cualquier cosa, ya ponle el nombre que quieras, mamá, papá, tío, jefe, hermano, líder, antes que a Dios. Apagar la voz del Espíritu Santo es lo peor que puedes hacer, porque escogiste una paz efímera por encima de una paz con Dios. Y para eso vino el Evangelio. El Evangelio vino para traernos paz a ti y a mí con Dios. Pero con las personas que no están haciendo las cosas bien, créeme, no vas a estar en paz. Porque si tú estás en paz con esa gente, quiere decir que esa gente se siente cómodo contigo. Y ellos no están llamados a sentirse cómodos contigo. Porque donde hay oscuridad, solo una pequeña luz basta para que la oscuridad desaparezca. Porque la luz estorba en la oscuridad. Porque Él nos iba a mandar como ovejas en medio de lobos. Y a mí me llama mucho la atención que hoy en día nosotros nos confundimos. La mayoría de cristianos, hoy conversaba con 2 personas y las 2 tenían el mismo problema. Me pedían consejos acerca de esto, me decían, ¿pero qué debo hacer? Pero es que la decisión que voy a tomar va a incomodar a mi papá. Y yo le hice esta pregunta, ¿tú oraste por esa decisión? ¿Dios te mandó a hacer eso? Sí. Okay. ¿Y por qué no lo has hecho? Bueno, porque te estoy llamando porque mi papá se puede molestar. Y yo le dije, pero ¿cuál es el problema en que se moleste? El tema es que nosotros creemos que porque somos cristianos vamos a llevar la fiesta en paz con todo el mundo. Y créeme, si tú estás haciendo las cosas bien, no a todos les vas a caer bien. Y tienes que hacer las paces con eso. A tu Señor, ¿qué le pasó? No lo crucificaron. ¿Qué esperas tú cuando estás cumpliendo la palabra de Dios? Mira lo que dice Proverbios 3:12. Cuando nosotros decimos que amamos a alguien, no, pero es que no lo hago, Rodolfo, porque yo amo a mi papá. Sí, cuéntame qué es el amor. Cuéntame qué concepto de amor tienes tú. Yo no sé en qué momento nosotros romantizamos el concepto del amor dentro de la iglesia. Yo no sé quién nos dijo a nosotros que el amor es besitos y abrazos y sentirse bien. Dios es amor. Y yo a medida voy conociendo a Dios, pues entonces yo me relaciono con el verdadero concepto de amor. Y miren lo que dice la palabra acerca del amor. Este es el amor de Dios. Proverbios 3:12 dice, pues el Señor corrige a los que ama, tal como corrige un padre al hijo que es su deleite. Hebreos capítulo 12, versos 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Interesante. Jesús nos dijo, el que me ama me da abrazos y besos. Me lo dice en el oído. No. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El amor se traduce en obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres amar a Dios? Obedécelo. Entonces, si estás tomando decisiones, si tus decisiones están siendo coaccionadas por cualquier cosa alrededor, si lo que Dios te mandó a hacer no lo estás haciendo, porque es que yo estoy orando para que Dios lo cambie primero, para que... No. Es al revés. Yo obedezco a Dios y Dios se encarga del resto. Así
Así es la vuelta. El que me ama, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Entonces mi Padre lo amará y lo corregirá y lo disciplinará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El apego carnal y emocional, sentimental, cambia nuestras prioridades por nuestros apegos, cambia nuestro sentido de identidad más profundo. ¿Cuántas cosas tú no has tenido que hacer incómodo o incómoda por no saber decir que no, por no tener límites? Y créanme algo, muchos saben perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Ese no es el problema. Pero cuando llegan frases como, mi esposa no quiere que yo vaya para allá. Mis padres no están de acuerdo con que yo sea misionero. Mis padres no están de acuerdo con que yo estudie esto. Pero Dios te dijo que tenías que estudiar esto. Es que mis padres no están de acuerdo en que yo estudie la Biblia. Y cada vez que me ven leyendo la Biblia me dicen que me voy a volver loco. ¿Y qué no, yo dejé de leer la Biblia. Porque imagínate, Dios me manda a honrar a mis papás. Por encima de honrarlo a Él. Eso no tiene sentido. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Eso significa el primer mandamiento. Ponerlo a Él primero. ¿Cuántas decisiones no has tomado porque si no, mis hermanos me van a rechazar, mis amigos me van a rechazar? Al pastor me va a mirar feo si yo hago... Pastor, ¿cómo sabes tú eso? ¿Quién te está diciendo esa mentira? Satanás. Y créame algo, a lo que tú te vuelves esclavo de la aprobación humana, de la aprobación de tu papá para su negocio, de la aprobación de tu papá o de tu esposa para escoger una carrera, de la aprobación de... Imagínense yo como sacerdote de la casa. Yo estoy casado, tengo 2 hijos y Dios me dice que me tengo que mudar para China. Y mi esposa y mis hijos empiezan a decirme, no, papá, pero mis amigos, pero es que aquí tenemos una vida hecha en Panamá. Imagínate, papá, yo no sé hablar chino. Y yo empiezo a considerar esas ideas. Y qué chuzo, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué me vuelvo esclavo? A las personas que estoy escuchando. A pesar de que ya Dios me dijo, me dio una instrucción. Y eso nos pasa porque no sabemos poner límites. Yo no sé si tú crees que Jesús le dijo que sí a todo y a todos, porque eso no es verdad. Mira lo que dice en Marcos capítulo 1, versos del 35 al 38. Jesús no le dijo que sí a todo el mundo. Antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Pero Jesús respondió, ¿sabes qué? Vámonos. Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. Allí también predicaré porque para eso he venido. Ahora la pregunta es, ¿la multitud lo estaba buscando, sí o no? Sí. ¿Había una necesidad? Por supuesto. La gente estaba necesitada de la palabra de Dios. ¿Jesús lo sabía? Claro que sí. ¿Pero qué dijo? Que no. ¿Por qué? Porque Él priorizó la voluntad de Dios y dijo, yo tengo que ir a otras ciudades. Y a veces nosotros pensamos que lo que parece correcto es la voluntad de Dios. El amor que no tiene límites termina en esclavitud emocional. El amor que no tiene límites termina en esclavitud emocional. Tú tienes que aprender a decir sí y a decir no. Y no tienes que tener cargo de conciencia si no puedes con algo.
Y si alguien se molesta porque dijiste que no, cuidando tu integridad física, tu salud emocional, tu salud espiritual, porque hay cosas que Dios nos dijo que teníamos que evitar. Hay mesas donde no nos podemos sentar. Hay conversaciones que no tenemos que escuchar. Y no toda necesidad es un llamado a ayudar tampoco. Porque en Israel había mucha necesidad, pero Jesús vino con una misión: hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sé que Jesús no se dejó manipular emocionalmente? A ver, Juan capítulo 11, Lázaro. Cuando Lázaro enfermó, ¿qué hizo Jesús? ¿Salió corriendo a ayudarlo? ¿Qué hizo Jesús? Tú sabes qué hizo. Y si no lo sabes, yo te lo digo. Jesús esperó 4 días más. Terminó lo que estaba haciendo en otra ciudad y después fue. Ay, es que Jesús es un insensible, ¿por qué no llegó antes? Eso era lo que pensaba la gente. Maestro, si hubieses venido antes, él no hubiera muerto. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Por qué Jesús esperó? Porque seguía el tiempo del Padre y no la presión de la gente que estaba alrededor. Familia, volvemos al versículo inicial. Llevábamos allí 4 días, verso 10 del capítulo 21 de Hechos. Verso 12 dice: al oír esto, nosotros los de aquel lugar, estamos hablando de la iglesia, le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Y Pablo les dijo: ¿por qué lloran? Yo estoy dispuesto. Y como no lo logramos convencer, dice las Escrituras, como no lo logramos convencer, dijimos: hágase la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué tú no pones límites? Te lo tengo que decir en tu cara. Porque tienes miedo a la aprobación de los demás. Tienes miedo a ser rechazado. Tienes miedo a no encajar. Tienes miedo a ser el extraño del grupo. Eres esclavo de la aprobación. Y créeme, todos pasamos por ahí. Hoy es el día de que seas libre. Y dejes de estar tomando decisiones por agradar a los demás, haciendo cosas que Dios no te ha mandado a hacer y que no quieres hacer. Debes poner un alto, priorizando tu salud espiritual, física, tu descanso, tus finanzas. Yo he visto como gente que la está pasando mal financieramente por tratar de pertenecer a un grupo, le dice que sí a unas invitaciones que yo no le diría así. Y no porque sean malas personas, sino porque financieramente no podía cubrir ese gasto. Y dicen que sí solo para encajar. Suben cosas en redes sociales solo para que la gente vea. Así se ve ser esclavo de la gente, del qué dirán. Jesús dijo que nuestro sí debía ser sí y nuestro no debía ser no, ¿cierto? Mateo 5:37 dice: simplemente digan sí lo haré o no lo haré. Y cualquier otra cosa, ¿de dónde viene? Del maligno. ¿De dónde viene? Del maligno. Sí voy a ir y usted va. No puedo. Listo. No, es que déjame ver si... No, papá. Una persona emocionalmente estable, emocionalmente libre, espiritualmente libre, puede decir sí tranquilamente y puede decir no con toda libertad. Si a usted decir no todavía le pesa en la conciencia, usted es esclavo. Y no de Dios, y no de Jesucristo. No es esclavo de la voluntad de Dios. Usted puede decir que no sin sentirse culpable. Sea libre hoy. Sea libre. Mira lo que dice el amor. Punto importante.
de este mensaje. El amor corrige. Miren, mis hermanos, si usted que me está escuchando, no es capaz de corregir a las personas que usted dice que ama, usted no ha comprendido el amor de Dios. Usted puede criticar en un mall, evidentemente, cuando hay un niño malcriado, ¿verdad que sí? Usted lo nota. Que va y le pega a la mamá, que va y le arma un show en la juguetería o en la heladería, va que se revuelca en el piso para que hagan lo que él quiere. Te dice, mira, ese niño está malcriado. ¿Y tú a quién estás malcriando espiritualmente? ¿A quién estás malcriando tú espiritualmente? ¿A quién no estás dispuesto a corregir, a disciplinar? Como dice Dios que debemos amar. Porque si Dios al que ama corrige, entonces, y yo me quiero parecer a Dios, ¿qué tengo que hacer yo si amo a alguien? Yo espero que esto sea claro para ti. Nosotros debemos, la iglesia de Jesucristo debe estar en ambientes de corrección, de exhortación, de ánimo también, de confrontación genuina en amor para crecimiento. Si a ti una confrontación, una corrección te parece una ofensa, eres un inmaduro o una inmadura. Y perdón que te lo diga, pero alguien te lo tiene que decir. Porque tu crecimiento se estanca cuando la ofensa inicia. A lo que tú te ofendes, levantas paredes, dejas de crecer. Y empiezas a ver toda corrección como un ataque hacia tu persona, cuando es una muestra de amor. Si nunca corriges, si nunca dices no, si nunca confrontas a nadie, eso no es amor, eso es miedo. Y Dios no nos ha dado un espíritu de timidez ni de temor. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Veamos el ejemplo de Elí. Primera de Samuel capítulo 2, verso 29. ¿Con qué confrontó Dios a Elí? Pensemos. Dice la palabra de Dios que ese versículo dice, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Eso fue lo que le dijo Dios. Engordándose con las ofrendas que me traen a mí. ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí? ¿Está mal amar a tus hijos? Evidentemente no. ¿Está mal poner el querer que tus hijos estén bien? Claro que no. El tema es cuando eso toma el lugar equivocado y toma el lugar de Dios. Ahí lo convertiste en un ídolo. Y ese ídolo puede tener el nombre que tú quieras. Por eso, y los que me conocen saben. Y si tú no me conoces y me estás conociendo a través de este programa, yo te pido que por favor, tú que me escuchas, si estás sirviendo en la iglesia de Jesucristo, si eres parte de la comunidad del cuerpo de Cristo, ayúdanos a ser parte de un cuerpo activo que es capaz de sanar al cuerpo, trayendo confrontación, trayendo exhortación, trayendo corrección a quien la necesita. Si tú ves a un hijo tuyo que está haciendo las cosas mal, tú no lo corriges. Pero es que mi hijo me va a decir, papá, te odio. Pues que me lo diga. Yo no estoy llamado a ser amigo de mi hijo. Yo estoy llamado a guiarlo y a instruirlo en la palabra de Dios. Y en algún momento él se dará cuenta que eso es amor. Si ahora no lo entiende, gloria a Dios. Pero en algún momento lo entenderá. Deja de estar haciendo concesiones por un falso amor carnal. Eso no es el Evangelio. El Evangelio
no vino a acomodar una vida mediocre que teníamos antes. Eso no es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no vino a acomodar los problemas en tu casa, en tu matrimonio. El Evangelio no vino a darte, a acomodar una vida que ya tenías ahí y a remendarla. El Evangelio vino a darte una vida nueva. El Evangelio vino a darte una familia nueva, una identidad nueva en Cristo Jesús. No, pero es que yo no sirvo para confrontar. Ese no es Cristo. Es que yo soy así. Tú no eres así. Tú decidiste nacer de nuevo. Esa no es tu naturaleza. Tu naturaleza ahora es obedecer la palabra de Dios. Y ahí dice que Dios al que ama, corrige. Y no me malinterpreten, no es que usted va a andar por ahí peleándose con todo el mundo, corrigiendo a todo el mundo. No. Las personas que usted frecuenta lo ven a usted como una persona confiable para darle consejo. O es de las personas que van y le cuentan una historia triste y usted llora con esa persona en vez de ministrarla. Y se conecta emocionalmente con ellos. Eso fue lo que pasó en la iglesia de Hechos. Fíjate, yo creo que tú te fijes en algo. La iglesia de Hechos, ¿era una iglesia carnal? No. Era una iglesia espiritual. La Biblia dice que en la casa de ese hombre, de Felipe, sus hijas profetizaban. Era un ambiente de adoración. Llegó un profeta y le dijo a Pablo que el Espíritu Santo le estaba diciendo que tenía que ir a Jerusalén, le estaba confirmando, no era opcional. El profeta no vino a decirle no vayas, vino a decirle lo que iba a acontecer. ¿Y por qué la iglesia se conectó emocionalmente con que no vayas? Vamos a persuadir a Pablo para que no vaya. Porque cuando el tema es el sufrimiento, el tema no es la comodidad, ahí es cuando me cuesta cargar esa cruz. Es muy fácil ser cristiano cuando todos estamos aquí tranquilos, paz y amor, servir con mis hermanos mientras no haya ningún conflicto. ¿Qué pasa cuando llegan los conflictos? ¿Qué pasa cuando llegan las situaciones complicadas donde tengo que decir a mi hermano algo que no me gustó? Y tú sabes qué es lo que normalmente hace la mayoría de gente en la iglesia de Jesucristo, se queda callada. Cuando eso no es lo que nos manda la Biblia. Por eso es que el cuerpo de Cristo se enferma. Por eso es que en las iglesias no hay salud espiritual, porque no somos capaces de decir las cosas. Por miedo al qué dirán, por miedo al rechazo, por miedo a la aprobación, a no ser aprobado, cuando ya tú fuiste aprobado por Dios. ¿Qué aprobación estás buscando? Si todavía no te sientes aprobado por Dios, pues métete con Dios. Porque ya el Dios dijo, antes de que tú lo escogieras a Él, Él ya te había escogido. Cuando tú estabas en tus delitos y pecados, Él murió por ti. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, tú ni siquiera habías nacido. Y Él sabía que tú ibas a nacer y que ibas a pecar y que lo ibas a desobedecer hasta el día que te convertiste. Y aún así decidió morir por ti. Los límites, miren esto. Me encanta esto. Los límites no alejan a las personas correctas. Revelan a las personas que solo permanecían con nosotros para poder controlarnos. El día que tú dices no, si esas personas se van, es porque solo estaban contigo cuando les convenía, cuando había un interés de por medio. Y esto no es empoderamiento. Esto solo revela el fruto de las personas de las amistades que estás cultivando, de la hermandad que estás cultivando. Tú te tienes que rodear de personas que amen a Dios por sobre todas las cosas. Y ministrar a Jesús cueste lo que cueste. Si decir que no destruye una amistad, pues esa amistad no era genuina. Algo que a mí me llama la atención, mire. Yo no tengo nada en contra de la gente que tiene
sus amigos más íntimos fuera de la congregación, fuera del cuerpo de Cristo. Pero explícame algo. Si yo tengo un concepto claro de lo que es la amistad, el amor, si yo tengo un concepto claro de quién es Jesús, yo no digo que no pueden haber, y repito esto, no digo que no pueden tener amigos fuera de la congregación. Yo tengo un montón de amigos fuera de la congregación. Pero las personas más cercanas a mi vida, las personas más cercanas a mi corazón, al corazón de mis hijos, de mi esposa, las personas que son más cercanas a mi casa, son personas espirituales. Son personas que temen a Dios. ¿Por qué? Porque yo debo cuidar los ambientes que rodean mi casa, que rodean mi corazón. Es muy fácil. ¿Qué consejo te puede dar una persona que no conoce, que no tiene a Cristo en su corazón? Por más bueno que parezca, es un consejo carnal, porque no conoce la voluntad de Dios. Y siempre va a querer tu comodidad. Es que yo te quiero, es que yo te... ¿A quién le gusta empujar a alguien a la cárcel? ¿A quién le gusta empujar a alguien al campo misionero? ¿A quién le gusta empujar a un hijo a irse del país? A nadie. Miren esto. El amor sin discernimiento termina llamando la voluntad de Dios, termina llamando voluntad de Dios a lo que solamente es el miedo. La falta de madurez en el cuerpo de Cristo ha hecho que nosotros llamemos amor, que llamemos discernimiento a cosas que son carnales. No, pero es que si es incómodo, Dios no está ahí. Miren, mis hermanos, leamos juntos Mateo capítulo 17. Me encanta esto. Mateo capítulo 17. Mira que no lo tenía aquí. Jesús en este momento les está diciendo a los discípulos. Mateo 17. Jesús le está diciendo a los discípulos en este momento. Pedro tiene la revelación de quién es el Cristo. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Es Mateo 17? Ajá. Mire lo que dice. Mateo 16, disculpen. Mateo capítulo 16. Verso 22 al 24. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto te sucederá. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Dice la palabra de Dios, no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego Jesús le dice a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A qué voy con esto? ¿Pedro amaba a Jesús? Sin duda. Cuando Jesús hace la comparación y le dice, ¿tú sabes por qué tú eres Satanás? ¿Saben qué significa Satanás? Yo esto lo enseñé el fin de semana pasado. El jueves, el sábado. Satanás significa adversario. Y yo te voy a decir algo que espero traiga convicción a tu vida. Cada vez que tú
adversas la voluntad de Dios, eres Satanás. Eres adversario de la voluntad de Dios. Cada vez que tú haces algo que crea un tropiezo, no solo en tu vida, en la vida de los demás, está siendo Satanás. No es que Pedro esté endemoniado ni que Satanás está dentro de ti, es que te estás volviendo adversario de la voluntad de Dios. Te estás volviendo adversario de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y te acuerdas lo que te decía de tus amistades, de las personas que tienen acceso a tu corazón. ¿Qué persona que no tenga a Cristo en su corazón piensa en las cosas de Dios? Piensa en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Piénsalo. ¿Eso quiere decir que te vas a alejar de esas personas? Claro que no. Yo lo que quiero decirte es que tú estás en la posición de ministrar a esas personas y no que esas personas te ministren a ti, ni te aconsejen a ti, ni tengan acceso a lugares donde tus emociones y tus apegos te van a jugar en contra. Esas personas no te van a empujar a la voluntad de Dios. Y cada vez que tú adversas la voluntad de Dios, te vuelves adversario, te vuelves enemigo. ¿Por qué digo enemigo? Porque la Biblia establece que si yo me hago amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. La Biblia establece que si yo soy servidor de Jesucristo, no puedo agradar al mundo. No puedo agradar al mundo. Y me gusta que cuando el Señor nos habla acerca de esto, Gálatas capítulo 1, verso 10, queda claro que no busco ganar la aprobación de la gente, sino la de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, yo no sería un siervo de Jesucristo. Y ahora mi pregunta es, para ti que me escuchas, cada vez que tú tomas decisiones por agradar a alguien que no sea Jesús, no te puedes llamar siervo de Jesucristo. Eso quiere decir que eres siervo de la persona que quieres agradar. Si esa persona quiere que tú te vistas de negro, pues tú te vas a vestir de negro. Si esa persona quiere que tú vayas a cenar a este restaurante, pues tú vas a ir a este restaurante. Si esa persona mañana ya no le gusta el negro sino el blanco, usted va a querer vestirse de blanco. Usted ya dejó de ser siervo de Jesucristo. Cada vez que usted dice, no, es que yo no voy a confrontar a mi hermano porque eso me va a traer un problema, usted no está siendo siervo de Jesucristo. Usted quiere agradar más a la gente, más al hermano, más a su propia naturaleza, quitándole a usted un momento incómodo, un momento de sufrimiento por amor, por apego. Y a mí me gusta mucho cuando el apego produce, me gusta mucho ver el concepto amplio de cómo el apego produce miedo constante en la gente. El amor confía en Dios. El apego le gusta controlar. Cuando yo no controlo tu vida, tu negocio, tu matrimonio, tus hijos, pues ya siento que no me amas. La persona apegada vive pensando, ¿y si se va? ¿Y si se tiene que ir? Esa es la vuelta. ¿Qué pasa si Dios quiere que se vaya? ¿Hasta dónde estás tú sosteniendo algo o alguien que Dios ya dijo que se tenía que ir? Y pasa en cualquier ámbito. Trabajo, porque me pasó también en un momento cuando estuve en una posición que tuve que despedir a alguien y mientras más retuve a esa persona, peor estaba la situación en el ambiente laboral
por el apego de de qué va a vivir. Es exactamente eso. Esas decisiones carnales, porque eso está en la carne, nos hacen vivir pensando en el miedo de qué le va a pasar a fulano. Tú eres Dios. Tú no eres más bueno que Dios. Tú te comprometiste a darle de comer, a darle de vestir, a darle un techo. Eso se comprometió Dios a dárselo a sus hijos. Tú no eres Dios. ¿Por qué estás cargando un peso que no te corresponde? ¿Quieres ser más bueno que Jesús? Ay, es que fulano necesita ayuda. Es que Mengana necesita que yo la ayude. ¿Que tú la ayudes o que Dios la ayude? Porque lo primero que nosotros vemos una necesidad y creemos que nosotros debemos resolverla. Cuando lo que nosotros debemos hacer es orar y pedirle dirección a Dios de cómo puedo contribuir contigo, Señor, en este plan. Y si Dios te dice, quédate quieto, no hagas nada, usted tiene que obedecer. Por más que le duela, por más que vea a esa persona sufrir. Ay, Rodolfo, es que tú eres un insensible. No, no es así. Porque cuando Jesús llegó a donde Lázaro estaba muerto, estaba dormido, Jesús lloró al ver la tristeza de la gente. Él se compadeció. Pablo, en Hechos capítulo 21, dice, ¿por qué me la ponen difícil? Me entristece en el corazón, en el verso 12. Me entristece en el corazón. ¿Eso lo hace insensible? Claro que no. A él le dolía lo que estaba viendo. Pero comprendió que se debía a Cristo. ¿Qué cosas tú necesitas comprender? ¿Qué cosas tú necesitas renovar en tu mente? ¿A qué persona tú estás cargando espiritualmente, emocionalmente, que se han vuelto para ti una cruz pesada? Que hoy Dios te está diciendo, tienes que soltar esa carga porque no es tuya. Porque estás siendo preso o presa de la gente. Y la verdad es que el apego necesita controlar, el amor da libertad. Imagínense una iglesia operando en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, persiguiendo activamente la voluntad de Dios. Yo no estoy satanizando las emociones, ni te estoy diciendo que tienes que endurecer tu corazón. Ese no es el mensaje. El mensaje que te estoy dando es que tú debes amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas. Que el lugar de Dios en tu vida debe ser primero. Porque cada vez que tú evitas que las personas a tu alrededor sufran un proceso que Dios quiere que vivan, tú te estás volviendo un adversario de la voluntad de Dios. Jesús en ese momento te diría, apártate de mí, Satanás. Si tú estás persuadiendo a hermanos o hermanas a que no caminen hacia un valle que parece de sombra de muerte, y le está diciendo, no vayas para allá, que Dios no está ahí. ¿Cómo sabes tú? Sin haber orado. Ay, dice la Biblia, ay de aquellos. Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquellos que los causan. Y eso nos mete en esa lista a ti y a mí. Mejor le fuera colgarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. Y nosotros dando palabra a la ligera, dando consejos a diestra y siniestra sin saber lo que Dios quiere hacer con cada vida. Apégate a la palabra de Dios. Quita los apegos emocionales de tus decisiones. Que tus decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Las emociones no
toman decisiones. Las decisiones de tu vida las debe tomar el Espíritu Santo. Deben ser guiados por el Espíritu de Dios. Mira, la lección para la iglesia es que muchas veces la persecución no va a llegar visiblemente desde afuera como un enemigo galopante de frente. A veces se va a disfrazar de un amor carnal que te quiere evitar un sufrimiento. Pero ya Dios dijo algo. Yo quiero que tú entiendas esto, porque si tú lo entiendes, vas a salir de la inmadurez, vas a salir de los apegos, vas a salir de la esclavitud, de la aprobación, de tomar decisiones apresuradas por querer agradar a Mengano y a Sultano. Uno de los apegos más importantes que tiene un hombre y una mujer de Dios es con su familia. Es con su mamá, es con su papá, es con sus hermanos. ¿Por qué? Porque los amamos. Y cuando nosotros ponemos que nuestras emociones gobiernen por encima de la voluntad de Dios, empezamos a sentirnos mal con nosotros mismos. Cuando no podemos cumplirles, cuando no podemos complacerlos y nos sentimos culpables, esa sensación no es buena. Por eso Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal. Porque hay algo que se tiene que romper. Hay algo que debe quebrarse. Por eso Dios dice, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay cosas que están escritas en la Biblia que tú no puedes ignorar. ¿Cómo qué cosas, Rodolfo? Imagínate, Dios le promete un hijo a Abraham. Imagínate esto. Y después que Dios le da el hijo a Abraham, se lo pide. Le dice, entrégamelo en sacrificio. No es que circuncídalo, no es que córtale un cabellito, mátalo. ¿A quién? A Isaac, al hijo que tú amas. Ahora la pregunta para ti es, si tú fueras la esposa de Abraham, ¿qué dirías? Si tú fueras Abraham, ¿qué dirías? ¿Qué Isaac tienes que sacrificar hoy? ¿Qué cosas estás poniendo por encima de la voluntad de Dios? Imagínate que tu hijo adolescente está cayendo en un pecado o un estilo de vida que va en contra de la voluntad de Dios y le va a acarrear dolores de cabeza, incluso puede causarle la muerte. Y Dios a ti como papá te impulsa a disciplinarlo, a corregirlo, pero tú en este momento dices, bueno, pero es que si yo le digo esto a mi hijo, ya tiene 17 años, se va a ir de la casa. Si yo le prohíbo esto, que tenga novia, va y se me pone más rebelde. Es que si yo le quito privilegios, mi hijo me puede decir que te odio, papá. Y eso hace que tú lo pienses y digas, no, mejor no le voy a decir nada. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve ese? Y esto es un caso radical, pero hay cosas más sutiles que tú estás viviendo hoy. Hay decisiones que estás tomando
que no quieres tomar y la estás tomando porque no quiero problemas. Realmente no quiero problemas. Y si Dios quiere enseñarte a manejar esos problemas, y si Dios quiere que tú empieces a vivir en la libertad que hay en decir no, en poner límites, en guardar tu salud emocional, y si Dios quiere enseñarte a madurar, si Dios quiere quitarte esos apegos que están contaminando tu relación con Dios. Porque déjame decirte que mentir, robar, calumniar, son pecados visibles. Pero desobedecer a Dios es como hechicería, es como la rebeldía es como la hechicería, dice la Biblia. No dice que es hechicería, dice que es como la hechicería. Cada vez que tú decides no obedecer a Dios y obedecer cualquier cosa, estás en rebeldía contra Dios. Y tú dirás, pero qué radical, Rodolfo. Pero eso es lo que dice la Biblia. Jesús rompió los apegos que estaban basados en buenas intenciones. ¿Cómo lo sé? Porque a Pedro no le permitió decir más nada después de esa conversación, cuando le dijo, apártate de mí, Satanás. Era un recordatorio que no toda persona que te ama, que dice que te ama, te está guiando al propósito de Dios. El problema nunca ha sido amar demasiado a las personas. Ese no es el problema. El problema es amar a las personas más que a Cristo. Tú no puedes amar a alguien si no amas a Cristo primero, porque Él es la fuente del amor. La paradoja del Evangelio es cuando Cristo ocupa el primer lugar en tu vida y créeme que todo lo demás se ordena. Esto nosotros lo hemos enseñado. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú pones a Dios en el centro de tu vida, en el lugar de gobierno, todo lo demás se ordena. Amas mejor a tu esposo o a tu esposa porque ya no quieres que él sea tu salvador. Ya tienes uno. Amas mejor a tu esposa porque Cristo te está enseñando cómo amar a tu esposa como Él amó a la iglesia. Amas mejor a tu hijo porque Dios se relacionó con nosotros como padre. Y empiezas a amar como Cristo quiere que lo ames. Amas mejor a tus amigos porque ofreces una verdadera amistad y no una complicidad que destruye. Si hay algo que yo sé que le está haciendo daño a la iglesia, es que han confundido el estar reunidos, no sé, no sé cómo se dirá aquí, en mi país están de compinches, están en una camaradería carnal, porque para hacer una carne asada no se necesita ser espiritual. Para corregir a alguien en amor, sí. Y créeme que alrededor de mi vida yo tengo personas dispuestas y capaces de decirme cuando yo estoy haciendo algo mal. Y yo he dedicado parte de la enseñanza que damos en el ministerio a que las personas que están a mi alrededor, y los que están a mi alrededor saben que probablemente van a ver esto, que yo tengo un tiempo exclusivo
donde nos reunimos a comer, donde nos reunimos a conversar. Y justo en ese momento hay un tiempo de sanidad. ¿Y qué llamamos nosotros tiempo de sanidad? Es un tiempo de confrontación de las cosas que no nos gustaron en X situaciones durante X lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene unidos. Y yo te invito a que lo hagas. A que en tus reuniones pueda haber un momento donde tú puedas abrir ese compás para decir quién aquí está herido, quién aquí está molesto, a quién aquí yo le he hecho algo que le ha molestado, disgustado. Es libre de decirme para yo poder arrepentirme si he hecho algo malo. Me dan la oportunidad de arrepentirme y de crecer. Ámenme, les digo, porque el amor corrige y disciplina. El amor de Hechos 21, ¿cómo se ve? Se ve cuando Pablo dice, no me hagan esto más difícil porque yo estoy dispuesto a morir. Y como no lo pudieron persuadir, ¿qué terminó sucediendo? Según el verso 14. Como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando, ¿qué exclamaron? Hágase la voluntad del Señor. Cuando tú dejas de convertir a las personas en tu fuente de identidad, dejas de vivir de apegos emocionales. Enfócate en tu identidad en Cristo. No importa si hoy tú cometiste un error y te corrigieron en algo, eso es una muestra de amor. Deberías estar contento. Lo que pasa es que nosotros vemos las situaciones adversas como fuentes de desgracia, cuando muchas veces son la plataforma correcta para empujarnos hacia la voluntad de Dios. Todos necesitamos a Judas, todos necesitamos a Pedro, todos necesitamos a Juan ahí al lado de nosotros, pero es tiempo de madurar, de romper con esos apegos. Y Jesús nunca dijo que sería fácil. Si hay algo que nosotros somos conscientes en este espacio, es que no vendemos una falacia del Evangelio. El Evangelio es muerte, es cruz, es resurrección. El Evangelio te va a costar amistades, relaciones, te va a costar trabajos, te va a costar discusiones familiares. Pero créeme que si tú honras a Dios, todo eso se va a ordenar y esas personas van a tener la oportunidad de arrepentirse y esas personas van a tener la oportunidad de ver a Dios en la manera en que tú los amas. Vas a ser libre de las tensiones relacionales a medida que empiezas a poner a Cristo primero. ¿Qué quiere Dios de mí en esta situación? Es lo que debemos preguntarnos todos los días. Cuando dejas de convertir a las personas en tu fuente de identidad, en tu fuente de seguridad, eres verdaderamente libre para amarlas como Dios las ama. Porque créeme algo, solo Cristo puede llenar el vacío que ellos necesitan. Solo Cristo puede llenar el vacío que tú tienes. Si hay algo de lo que hemos hablado aquí que tú sabes que te está costando, si hay decisiones que estás tomando todavía en tus relaciones, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu célula, en tus discipulados, en tu vida conyugal, con tu esposa, con tus hijos, por agradarlos, sabiendo que muchas veces estás desobedeciendo la palabra de Dios, es el momento de arrepentirse y de poner a Dios en el lugar que le corresponde.
porque de lo contrario estamos poniendo las cosas, la mirada en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Y eso nos convierte en un adversario de la voluntad de Dios. Eso nos convierte en Satanás, en una persona que adversa el plan de Dios para la vida de cualquier persona. Hoy hay una oportunidad de ser libre, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, van a tener el conocimiento de la verdad y la verdad te va a hacer libre. Hoy tienes la oportunidad de vivirla. No desaproveches la libertad que Cristo te ofrece por estar preso de la aprobación de las demás personas. Hoy es el momento. Hay esperanza. Cristo dijo que ya tú estás aprobado en Él. Así que, Padre, yo te doy gracias por cada persona que está escuchando esto y te pido en el nombre de Jesús que traigas convicción de justicia, de pecado y de juicio a cada uno de mis hermanos, así como lo hiciste conmigo. Padre, que esta palabra pueda ser una semilla que dé fruto en la vida de las personas. Ayúdanos a vivir en libertad, a vivir plenos en la seguridad de que somos tus hijos, de que no hay nada que podamos hacer para que nos ames más y no hay nada que podamos hacer para que nos ames menos. Tú no moriste en esa cruz, Señor, para que estemos en grupitos elitistas, Señor, sino que seamos parte del cuerpo de Cristo y que andemos, Señor, en tu voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta. Sabemos que no es fácil, pero es buena. Sabemos que es agradable porque tú así lo dijiste, Señor, y que es perfecta, Señor, para tu plan, para tu propósito y para nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo martes en Parqueando con Jesús. Recuerda darle like. Déjame, si llegaste hasta aquí, voy a saber que llegaste hasta aquí porque vas a escribir un comentario aquí abajo de este video diciendo amén, gloria a Dios o fuera los apegos emocionales. Escribe algo aquí abajo para que todos nos animemos a salir de la esclavitud de ser esclavos de la aprobación de las personas. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos el próximo lunes en Parqueando con Jesús. Bye bye.